Bueno, en esta oportunidad les voy a explicar cómo podríamos usar Simulink para explicar un tema de comunicaciones digitales sin necesidad de explicar Simulink. Veamos. Entonces tengo previamente una presentación acá en PowerPoint que la voy a... Básicamente tengo una señora que le está hablando a un bebecito. Ella utiliza un micrófono en el cual viaja la señal de voz. Está un dispositivo en el cual produce una señal modulada con amplitud modulada y emite la onda. Luego en la parte receptora tenemos un radioreceptor que demodula y entrega finalmente el mensaje al niño. Al oprimir el botón 1, aquí se va a aparecer la señal de la voz en el tiempo y aquí el espectro de la voz en frecuencia. Al oprimir el punto 2, aparece aquí la señal en el tiempo pero la señal es acá, o sea la señal modulada en AM, y aquí el espectro de la señal modulada. Y al oprimir el punto 3 aparece nuevamente entonces aquí la señal mensaje que llega al niño y aquí el espectro de esa señal mensaje. Bueno, es puro truco porque en realidad lo que tengo es una diapositiva con un dibujo, acá otro dibujo, así. Son realmente 4 dibujos que realmente no estoy oprimiendo ningún botón, sino simplemente estoy haciendo clic en las diapositivas pero bueno, ese es el truco. Bueno, en Simulink, ¿qué tengo un micrófono que captura pues la voz de una persona y la visualiza en el osciloscopio, y también puede mirar el espectro, pero mediante un switcheo acá le puedo pasar a mirar el espectro pero de la señal modulada. Bueno, podría poner también un switch aquí para también ver la señal modulada en el dominio del tiempo. Muy bien, así lo he hecho. Entonces la idea es que podemos hacer un montaje de la siguiente manera. Podemos poner a correr Simulink. Está por aparecer el espectro. Bueno, estaba mostrando un pequeño error, entonces agregué aquí un muestreador. Vamos a ver, acá tengo el espectro. Aquí veo en el osciloscopio, por ejemplo, si silbo, veo una onda y veo acá pues el espectro en la parte de abajo. Bueno, entonces, ¿cuál es el truco? Comienzo a explicarle a las personas todo este sistema. Luego les digo, bueno, preparo también el analizador de espectros que me quede acá en la parte de abajo. Ahí lo acomodo. Y ahora preparo el osciloscopio. Entonces paso a la siguiente diapositiva y explico que bueno, he oprimido este botón que voy a silbar, y aquí vemos la señal en el tiempo del silbido, y aquí vemos el espectro. También podemos decirle a la gente que bueno, en realidad la señal de la voz es más o menos como la que vemos allá. Podemos hacerle de pronto algunos cambios para que ellos la vean un poco más natural, un poco más cercano a lo normal. Pero acá entonces estamos mostrando el espectro
de la señal. Podemos hacer lo que queramos, ¿no? Pero básicamente estamos mostrando el espectro. Aquí, bueno, el espectro de la voz es complicado de mostrar, de pronto la gente no lo va a entender, y entonces en ese caso pues sería bueno acudir aquí al truco de mostrar más bien la densidad espectral de potencia. Vamos a agrandarlo un poco, a ver. Hacer un promedio, por ejemplo, de 1000 fotos espectrales, para que el espectro de la voz se vea un poco más interesante, la gente comience a ver que efectivamente allí está el espectro de la voz, ¿sí? Entonces el espectro de la voz, la señal en el tiempo, y esto sería pues lo que está emitiendo esta mamá al niño. Ahora podemos entonces continuar explicando que ahora oprimiremos el botón 2. Entonces en ese momento nosotros tenemos que detener el video y preparar acá nuestra simulación para que muestre ya la salida pero del modulador. Bueno, y hay que hacer aquí los preparativos, ¿no? Mostrar ya la onda un poco más estirada, por ejemplo en este rango del tiempo. Bueno, y en el analizador de espectros pues decirle que me muestre un span mucho más alto, porque vamos a mostrar frecuencias más altas. Ponemos luego la simulación. Ahí está el osciloscopio mostrando la señal en amplitud modulada, y aquí está el espectro que se ha movido a las frecuencias de 12 kHz, porque esa es la frecuencia de la portadora. Entonces pues básicamente es acomodar esto acá. Y ahí estamos explicando entonces qué es lo que ocurre a la salida de la antena, que se emite una señal de radio en amplitud modulada, y que el espectro es el que estamos observando en este momento. Perfecto. Ahora para volver acá, pues muy sencillo, porque lo que vamos a observar acá es lo mismo que había acá. Entonces no hay más sino devolvernos, hacer esto, y aquí en este simulador devolvernos, es decir, bueno, yo preferiría llamar, como hice una serie de cambios acá, preferiría cerrar este simulador y llamar el que tenía de primero para mirar nuevamente la señal mensaje, porque obviamente el receptor lo que hace es la operación inversa del transmisor. Bueno, aquí he recuperado entonces el simulador que tenía al comienzo, lo corro, tengo entonces la señal modulada, la señal ya demodulada, o sea, la misma señal transmitida, pero como esto es un montaje, entonces les estoy diciendo a quienes nos observan, al auditorio, que esta es la señal demodulada, y observamos que el niño está recibiendo el silbido, o simplemente lo que la mamá le está hablando, que sería nuevamente esta señal de la voz, que la podemos mirar pronto de una manera que la gente lo vea más común, ¿sí? Un poco más cercano a lo que ellos están acostumbrados a ver. Y aquí pues el espectro de la voz que envía la mamá es lo que está detectando el niño aquí en sus oídos. De esa manera, como pueden ver, no hemos tenido que explicar qué es Simulink ni nada.
sino que nos hemos concentrado en los principios de la comunicación, mostrando señales obtenidas, sí, las señales que la gente quiere ver, ¿sí? Tomada de la práctica, aunque esto sea una práctica simulada, pero ¿quién va a saber que esto es simulado? Esto puede ser un equipo de medición. Bueno, esa es la idea del proyecto que les estoy planteando a mis estudiantes. Vamos a ver cómo les va. Bueno, mucha suerte, gracias.